lugares del mundo. Así que bienvenido a esta transmisión, a nuestro estudio, a través de la modalidad Facebook, a través de YouTube. Y hoy vamos a continuar y vamos a concluir la última parte de la lección número 18 y rápidamente vamos a avanzar a la lección número 19 para que usted la solicite. Estamos hoy transmitiendo a través de YouTube el video número 25. Así que quedamos en la lección número 18 que estamos hablando de guardar la unidad del espíritu. Y la clase 19, que vamos a comenzar en algunos minutos, nos habla de la base de aquella unidad. Entonces, la última jornada estuvimos ministrando de guardar la unidad del espíritu, que estábamos allí, para que usted tiene su hojita allí para que la vea, estábamos en la página la mitad de la página 6. Decíamos que no basta solamente con hablar de unidad, sino que la unidad era un tema espiritual. La unidad era algo inseparable entre Cristo y nosotros. Que la unidad no es estar juntos, la unidad no es estar solamente sentados en torno a una mesa o en torno a un edificio. Pueden haber 50.000, 5.000 personas y no significa necesariamente que aquellas personas estén unidas. Por cierto, ya el estar reunidos es bueno, pero de allí a hablar de la unidad en el Señor es otra cosa. Usted puede estar reunido en un lugar determinado y no necesariamente estar unidos en el Espíritu, que es lo que el apóstol habla, que dice, por favor, guarden la unidad. Pablo también enseña diciéndonos, debemos ser solícitos, preocupados en guardar la unidad. Estar juntos en un lugar no necesariamente reviste de que estemos unidos. Sin embargo, es posible que estemos en distintos lugares, como esta noche, que nos encontramos en diferentes latitudes, diferentes rincones de este mundo, pero en el Señor estamos unidos. Y concluyo haciendo mención a lo siguiente. Por mucho tiempo se enseñó, a mi modo de ver, de forma errónea, que una de las maneras y formas en que el mundo creería era que estemos unidos. El texto está bien relatado, el texto está bien dicho. Es cómo lo llevamos a la práctica donde se encuentra la dificultad. ¿Por qué? Porque se hacía mención que si la iglesia se unía, y unidad era sinónimo de que nos reunamos en un lugar determinado, ojalá pudiésemos reunir 50.000, 100.000 personas o 5.000 personas en un gimnasio o en una marcha multitudinaria como muchas veces se han hecho, y yo no estoy en contra de aquello, pero la misma marcha que tanto costó reunir a congregaciones. Me tocó muchas veces ser partícipe, organizar, ser un miembro activo dentro de la organización para que las iglesias se junten y pudiesen marchar. Y usted no se imagina a veces las negociaciones que se hacían, quién va a cantar, qué grupo irá primero. Algunos pastores decían, yo participo en esta marcha siempre y cuando mi iglesia, el coro de mi iglesia, vaya adelante. Y bien, nos cansamos de aquellas cosas, nos hastiamos de tanta basura muchas veces en el corazón de muchos líderes con motivaciones erróneas, equívocas, tratando de proyectar la vida de Dios. Al final era más el trabajo en reunir gente, porque rápidamente aquello se disipaba
aquello se desaparecía. Venía el viento y rápidamente se iban aquellas cosas. No quedaba absolutamente nada, porque pensábamos que la unidad era sinónimo de uniformidad, es decir, que nos vean hablar las mismas cosas, cantar los mismos cánticos, tener el mismo uniforme como los desfiles que usted ve en sus respectivas ciudades y países, y no es lo mismo. Unidad que uniformidad. Entonces, ese es el tema que tenemos. El apóstol Pablo dice, allí en el versículo 2, estamos en el capítulo 4, y nos dice, hablando de la unidad, dice, con toda humildad, con toda mansedumbre y con longanimidad, soportados los unos a los otros en amor. Oh, esto es tremendo, ¿eh? Aquí no está diciendo que debemos amarnos unos a otros. Aquí no está diciendo que debemos perdonarnos unos a otros. Aquí está diciendo una palabra que es fuerte, poderosa esta palabra. Una palabra que no es fácil para nosotros asociarla, asimilarla. Dice que debemos soportarnos unos a otros. Es como que yo les diga a ustedes, ustedes me han soportado 1 año y 3 meses o 2 meses, semana a semana, expuestos a una clase como la de esta noche. Seguramente alguien dirá, amén, pastor. Ya, sí, pastor, lo he soportado. Y bien, no se preocupe, no. Aquello no me va a dañar. Dice, pero ¿cómo debe ser? ¿Qué herramientas nos entrega el Señor? Estoy hablando de la unidad, la base de la unidad. Mantener la unidad, defender la unidad, guardar la unidad. Dice, soportaos los unos a los otros. Es como el ejemplo que pone Pablo, la analogía del cuerpo humano. Si un ojo no es boca, por eso no será del cuerpo. ¿Y qué tal si la boca, porque no es oído, por eso no será del cuerpo? Entonces, ¿cuál es el mensaje entre línea que hay acá? Por más que el ojo quiera ser boca, por más que lo intente, por más que la boca quiera ser oído, quiera ser oreja, por más que lo intente, aunque se enoje, seguirá siendo el ojo ojo, la boca seguirá siendo boca, el oído o la oreja seguirá siendo oreja. Eso va a llevar a un conflicto, ¿correcto? Y va a determinar que la boca, al ver que constantemente el ojo quiere ser boca, entonces está determinado que la boca va a tener que soportar constantemente al ojo. Y el oído va a tener que soportar constantemente a la boca. Y usted tendrá que soportar constantemente a esa persona que habitualmente a usted le complica la existencia día a día por diferentes razones, ya sea su pareja, su esposa, su esposo, sus hijos, su suegro, su suegra, esa cuñada que no le hace risita alguna, que usted esté con su hermano o con su hermana, no sé quién será su cuñado o su cuñado, o en fin, quizás usted no es la amada, puede ser la amada de su pareja, pero no necesariamente la amada de su suegra y su suegro. Entonces, de por vida, usted tendrá que aprender en el Señor, guardando la unidad. Es decir, lo digo de otra manera, en fin, de guardar la unidad del cuerpo, usted tendrá que aprender a soportar a otros, pero
en una base. ¿Y cuál es esa base? Se llama amor. Soportaos los unos a los otros en amor. Y hay tres cosas que nombra el apóstol acá. Tres cosas. Tres ingredientes divinos. Número 1 es la humildad. Número 2 es la mansedumbre. Y número 3, la longanimidad. A ver, ¿cuáles son los tres? Digamos los tres. Os lo explico de nuevo para que les quede claro. El soportar a unos y a otros se hace en el amor. Guardar la unidad nos llevará, por causa de guardar la unidad del Espíritu, por causa de guardar la unidad del Espíritu, alguien que escriba esto, por causa de guardar la unidad del Espíritu, una de las negaciones que tendremos es soportaos a personas. No estoy hablando si tienes o no tienes razón. Simplemente soportaos los unos a los otros y establece una base. Y esa base se llama amor. Y para entrar en esa labor, en esa tarea que nos parece imposible, hay tres ingredientes. Y esos tres ingredientes son humildad, mansedumbre y longanimidad. Humildad, mansedumbre y longanimidad. ¿Qué significa el concepto aquí de humildad? En realidad, tanto humildad, mansedumbre y longanimidad, en el caso nuestro como hijos del Señor, es ver cómo actuó y cómo fue el vivir humano en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Quieres aprender humildad? ¿Quieres aprender mansedumbre? Me incluyo, por supuesto. ¿Quieres saber qué es longanimidad? Bien, es cuestión de que aprendamos a vivir y a ver la vida de Jesús. No creo que nosotros veamos en la Biblia a una persona más humilde como lo fue Jesús. Y la palabra humildad tiene que ver con natural. Jesús no se hizo el humilde. Jesús no vino a pasar por humilde. Hazte el humilde. No es eso. Hagámonos el humilde. No. Esto no tiene que ver con... esto es natural. Por eso es que la vida que a nosotros nos gobierna es la vida de Cristo. Es natural. En Jesús estaba la vida del Padre. Era natural ser humilde. Él no se hizo el humilde. La palabra mansedumbre, que él mismo lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Mansedumbre significa no pelear por uno mismo. Por eso hay que soportar. Tendrás que soportar a personas que no piensan como tú, que están contra ti, que muchas veces son personas de pleito, personas que te llevan o quieren llevarte a su terreno, a su rincón, a su escenario. Tendrás que soportar aquellas cosas y muchas cosas. La palabra mansedumbre es no pelear por uno mismo. Estas dos cosas debemos ejercitarlas. Por lo general, siempre uno como pastor escucha este tipo de relatos. Estoy herida, pastor. Estoy herido, pastor. Estoy sentida, estoy sentido. Me dolió lo que me dijo tal persona. Pudo habérmelo dicho cualquier persona, pero me lo dijo. Y yo no estoy minimizando la situación.
Todos, de alguna u otra forma, hemos sido afectados. Pero cuando estamos hablando del terreno, del escenario en el cual nos encontramos, estas palabras no están de más. Vamos a llegar a un punto que seguramente les va a clarificar. ¿Por qué es importante ejercitar estas dos virtudes? Por la sencilla razón, porque no se trata de nosotros mismos. No se trata de nosotros mismos. La tercera palabra, cuando digo no se trata de nosotros mismos, lo que yo estoy diciendo es que es imposible que este nivel de humildad, es imposible que este nivel de mansedumbre, cuando estemos en el terreno, que por causa de guardar la unidad, me vale decir, estoy guardando un precepto, un principio divino, que nada lo afecte, que nada lo contamine, que es la unidad del Espíritu entre usted y yo. Pero no le está hablando a usted, me está hablando a mí. Usted diga lo mismo de usted. Si yo entiendo, si yo comprendo, no se trata de mí, se trata de guardar la unidad en el Padre que Él ha puesto entre ustedes y yo. Y lo debo hacer con toda humildad, mansedumbre y longanimidad. Y esas tres cosas, esas tres variables, esas tres riquezas, recuerda que hablamos, las riquezas de Cristo, me permiten en amor soportarle a usted. No es un tema, ¿sabes qué? Te soporto, tomo la cruz y me voy. No, lo hago en amor. Humildad es ser como Jesús. Mansedumbre significa no pelear por mí mismo. Seguramente tengo razón en lo que me está ocurriendo. Tengo razón, he sido afectado. Pero no se trata de mí. Se trata de guardar la unidad en el Señor entre ustedes y yo. Y luego nombra longanimidad, que es primo hermano de la paciencia, pero se le suma otro ingrediente a la longanimidad, además de paciencia, porque la paciencia es soportar una situación, ¿correcto? Todo esto es en el Señor. La paciencia es la capacidad que Dios a usted y a mí nos da, en Él. Nos da una capacidad divina para soportar una situación. Por ejemplo, soporta una crítica, un golpe bajo, un golpe al corazón, a tus emociones. Tienes paciencia y tú lo dejas pasar. Tienes la capacidad de soportar y no reaccionar. Te puedes enojar, pero no te vas a airar. Pero longanimidad, usted le suma eso, pero además se define como ante dicha situación tenemos una buena actitud. No es solamente voy a aguantar la crítica, voy a soportar esta prueba, sino que en medio de ese momento en que estás soportando, tienes una buena actitud. Es como decir, estoy soportando esta prueba, pero con mucha alegría y gozo. Y vale decir lo siguiente, eso no lo puedes enseñar así de fácil. No se lo expliques a las demás personas, porque ni tú entiendes ni comprendes cómo ante una situación que deberías haberte levantado, sin embargo, estás soportando una situación en amor por un interés mayor, que no es tu interés, que es el interés de guardar la unidad en el espíritu, actúas en el corazón en humildad como Cristo. No se trata de ti, por lo tanto hay mansedumbre, pero además le sumas a la paciencia una buena actitud ante la situación. Y eso es longanimidad. La gente te dirá, oye, yo en tu lugar hubiese reaccionado de otra forma. Y tú dices, justamente, es que de eso es de lo que estamos
hablando. De eso es lo que estamos hablando. Es que mi reacción es muy distinta a la tuya, porque lo que a ti te gobierna, es imposible que lo que a ti te gobierne libere humildad, libere mansedumbre, libere longanimidad. En mi caso, tampoco. Es imposible, pero no se trata de mí, se trata de aquello que está en mi interior, Cristo en vosotros. Lo que me gobierna es la vida de Cristo. Y es la vida de Cristo en su riqueza que me proporciona la mansedumbre, la humildad y la longanimidad. Y eso es el fundamento para poder soportar en amor a las personas, no porque la persona lo merezca, sino porque hay un interés mayor. ¿Cuál es ese interés mayor? La unidad del Espíritu. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces dice con toda humildad y con toda mansedumbre. La palabra que aparece aquí, toda, modifica a las dos palabras humildad y mansedumbre. No es que hayan distintos tipos de humildad y mansedumbre, sino que dice que debemos ser manso y humilde en todas las cosas, en todas las cosas. ¿Correcto? Con toda humildad y con toda mansedumbre. Se refiere al momento, a la situación que estamos viviendo, es donde allí actúa aquello que nos gobierna en nuestro interior. Avancemos. Yo quería dedicarme estos primeros minutos para que hubiésemos comprendido muy bien esto y creo que sí, que entendemos el principio de guardar la unidad de la fe a través de estas tres riquezas de Cristo que moran en nosotros, que es Cristo mismo, pero que ante este tipo de situaciones donde tenemos que soportar, no uses tus emociones, no uses tu mente, no uses los sentimientos, están a nuestra merced estas riquezas que nacen de Cristo mismo, allí en el fruto del Espíritu, que es la expresión del corazón mismo, del carácter de Cristo, que nos va a llevar en momentos difíciles a soportar. Hay que soportar, de verdad, de verdad. Hay algunos, como poníamos el ejemplo del ojo y la boca, hay momentos en que de verdad te vas a acordar de esta palabra porque tendrás que soportar momentos e instancias que en el plano natural, usted puede decir, pastor, yo soy muy humilde, yo también, pastor, he aguantado muchas cosas, pero estamos hablando de la humildad, de la mansedumbre y de la longanimidad, que son virtudes únicas y exclusivamente de la humanidad que hubo en Cristo Jesús. Lo dije la semana pasada. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es la vida de Jesús de Nazaret en sus 3 años y medio de ministerio, cómo fueron su caminar y sus reacciones ante el rechazo, ante las críticas, ante todo un ente interno preparado por el infierno para lograr de alguna u otra forma anular el propósito. Lo mismo pasa con usted. Amado, mira, son cosas, usted dirá, pastor, mira, por lo general estas cosas son vistas como sencillas, pero aquí, pero sencillas no significa que carezcan de profundidad. ¿Correcto? Alguien dirá, pastor, yo me sé el fruto del Espíritu de memoria, amor, gozo, paz. Qué bueno que se lo sabe. El tema no es declararlo, no es escribirlo en las paredes solamente. No es que lo tengas en tu automóvil. Estamos hablando de la vivencia, de vivir a Cristo. La pregunta, ¿sabes cuántos abortos en propósito abortamos por este tipo de reacciones?
porque no tenemos soporte, no tenemos aguante, porque hablamos antes de tiempo, no tenemos la capacidad de callar, de la humildad de Cristo, que podamos irradiar esa sencillez, que aunque todo el mundo sepa, y aún más tú, que lo que dicen de ti es mentira, aparece ese ego, no, yo voy a colocar las cosas en orden, y por favor, yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, yo estoy simplemente respetando el orden del Señor, los tiempos, los momentos. Que cuando todo esté en tu contra no aparezca ese deseo de hacer justicia. Si hubo un hombre inocente que mereció justicia, ese fue Jesús de Nazaret. ¿Correcto? Si hubo alguien poderoso que hizo milagros y logró satisfacer los deseos de la multitud, ese fue Jesús de Nazaret. Si hubo un hombre con una elocuencia y una oratoria y un verbo para predicar y enseñar, ese fue Jesús de Nazaret. Lo paradójico de esto es que ese grande, que ese poderoso hombre, Jesús de Nazaret, su mejor mensaje fue allí en Mateo 28. Mateo 11, 28. Cuando dijo, aprendan de mí. Usted dirá la siguiente parte que dice, aprendan de mí cómo he hecho fuera demonio. Aprendan de mí cómo predicar desde el monte. Aprendan de mí una clase de administración y de organización, cómo distribuir alimento a 5.000 hombres. Aprendan de mí una clase de cómo echar fuera demonio en 10 pasos y cómo limpiar la lepra. Él no dijo nada de eso. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No era apariencia. Él no vino a aparentar que era humilde. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia que tienen que notar la gente cuando te ve, cuando te oye. Por favor, discúlpenme, cuando nos ve y cuando nos oye. Toda humildad o mansedumbre que creamos tener siempre será falsa. No, yo no tengo nada de humildad, no, tampoco tengo nada de mansedumbre, ni menos de paciencia. Créame, por favor. No, créame que no. Toda la humildad, toda la mansedumbre, toda la paciencia es y yace en la vida de Cristo que está dentro de mí. Cuánto orgullo tenemos nosotros, cuánta soberbia. A veces aquellos que dicen ser los más humildes son los más orgullosos, son los más arrogantes. Tenemos una forma de ver el mundo muy distinta a cómo la ve el Señor. Entonces a veces el mensaje de excelencia carece de espíritu. Yo creo que para Dios las cosas deben ser excelentes. Por favor, para que no se equivoque. Tienen que ser a un alto nivel. A niveles de excelencia. Pero que la excelencia en la cual tú y yo añoramos hacer las cosas no opaque la vida y el espíritu de Dios dentro de la congregación y de tu vida. Que lo vean a Él, que esa sea la carta de presentación. Pablo no habla de su organización, Pablo no habla de cuántos libros él escribió. Pablo dice simplemente, yo soy un libro, soy una carta leída por todos. Esto es lo que es Cristo. ¿Quieren saber quién es Cristo? Más que mis cartas, léanme a mí. Y de eso es. Recuerdo unos jóvenes que van al pastor y ellos tenían una batalla, una lucha, un pleito doctrinal. ¿Cuál era el pleito doctrinal? El debate que ellos tenían preguntándole al pastor,
Por favor, sáquenos de esta duda. ¿Cuál de los dos, él o yo? Díganos, ¿cuál es más humilde? Se lo dejo para que usted piense. Imagínate el pleito que tenían, el debate, para que el pastor finalmente determine cuál de los dos era más humilde. Usted entenderá que ninguno de los dos tenía humildad. A veces nosotros nos vemos en ese cuadro frente al Señor. Somos transformados de día en día. Eso es algo por el cual estamos viviendo, estamos pasando. Una cosa es habernos convertido, haber recibido a Cristo, pero vamos camino, estamos en una transformación de día en día. Si no hay transformación, no tendremos la humildad ni la mansedumbre necesaria para guardar la unidad. El tema es el siguiente, que lo que Dios está provocando en nuestro interior, que es la transformación, que nosotros vamos muriendo de día en día y Él va creciendo de día en día. Allí está creciendo, en el fruto del Espíritu, en el corazón, en el carácter de Cristo. Estamos creciendo en humildad, estamos creciendo en mansedumbre, estamos creciendo en las cosas que hemos conversado. Y se van a expresar, porque nosotros el proceso finalmente, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la manifestación de los hijos de Dios, que es el siguiente punto que vamos a conversar. Entonces, las cosas finalmente las vamos a ver cuando se manifiesten. Entonces, la pregunta es, ¿por qué algunos llevan años y esas cosas que parecen sencillas, simples, no se expresan, no se manifiestan? La envidia que tenemos unos con otros, en vez de gozarnos. Mira, aprendí algo hace un tiempo atrás. Nosotros los hijos del Señor, no tenemos mayormente problemas para solidarizar con el dolor ajeno. Si yo pudiese escribir allí, le digo, sabes, amados, tal persona está pasando un momento difícil. Vamos a colocar un nombre, el hermano Juanito. El hermano Juanito tiene a su hijo enfermo en el hospital. Yo creo que todos empezamos a escribir enseguida, hermano Juanito, oramos por usted, hermano Juanito, oramos por su familia, hermano Juanito, estamos allí con usted, mi casa se junta a orar y tendríamos al hermano Juanito todos los días orando por él. Porque tenemos la capacidad de solidarizar en el dolor. No hacemos preguntas allí. No cuestionamos nada, simplemente ¿sabes qué hacemos? Oramos, me parece bien. De cambio, si yo le dijera, ¿sabes, hermano? Al hermano Juanito, Dios lo bendijo y se compró una camioneta 4x4 o Dios lo bendijo y le salió su casa propia. Yo creo que 2 o 3 pondrían felicidad, hermano Juanito, y nosotros no tenemos esa capacidad muchas veces de eso, así como estamos en el dolor, solidarizar con el éxito. Nosotros no hacemos preguntas en el dolor, pero hacemos muchas preguntas en el éxito de la gente. ¿Cómo habrá conseguido la camioneta? ¿Cómo se habrá comprado la casa? Pero ¿por qué tiene una casa si no tenía otra? ¿Y la camioneta por qué se compró una 4x4 si podría haberse... ¿Me explico o no? Nos cuesta. Y son cosas que de alguna u otra forma también debemos ir. Dice la Biblia que nosotros, ¿qué dice la Biblia? Lloramos con el que llora, pero nos gozamos con aquellos que se gozan también. Entonces, cuando vamos muriendo, va creciendo en nosotros el carácter de Cristo, que son palabras que hemos repetido tantas veces en nuestros discipulados. Y en la medida que vamos siendo transformados, también vamos creciendo en humildad, en mansedumbre, en longanimidad, no nuestra, sino Cristo en nosotros. Y ese finalmente se transforma en el fundamento
Para poder, fundamento del amor, para poder soportar momentos y situaciones extremas. ¿Por qué momentos y situaciones extremas? Porque acuérdate, al defender la unidad de la fe está defendiendo lo que tiene que ver con la vida del cuerpo. Y ya no se trata de un elemento individual subjetivo, sino de algo colectivo. Vale decir, estás defendiendo algo que nos compete a todos, no solamente a una persona. Por eso, como dice el apóstol Pablo, si el ojo no es boca, por eso no será del cuerpo. La enseñanza, ¿cuál es? Sí, el ojo, aunque no sea boca, seguirá siendo del cuerpo, pero la boca tendrá que, a partir de allí, soportar de por vida el deseo a veces malicioso de ese ojo, que aunque tiene cosas maravillosas, porque es ojo, por alguna razón no ha crecido, no ha madurado y quiere ser boca. Entonces, esto son instrucciones. Estas son enseñanzas de discipulado. Discipulado tiene que ver con formación de Cristo al interior de las personas. Es una clase bíblica, por favor. No estoy diciendo que esté malo tener una clase bíblica. No, por supuesto que no. Pero el discipulado tiene como propósito que a través de la palabra estás tomando el cincel. ¿Alguien sabe lo que es un cincel? Estás tomando el martillo, el cincel y estás picando. Es cuando el dentista, ¿has visto? A algunos les va a molestar cuando vas al dentista y el dentista te echa a andar ese taladrito pequeño, allí comienza a picar, y comienza a picar y uno, ya el hecho de saber que uno va al dentista pero él necesita picar hasta llegar a la raíz. Y eso es lo que hace el Señor a través de la palabra en cada uno de nosotros. Cuando la palabra llega a los huesos, al tuétano, necesita picar el Señor. Entonces, por favor, grábese esto, lo que voy a decir a continuación. Y espero calar profundo con lo que voy a decir a continuación. No esperes recibir por imposición de manos aquello que solo se provoca en tu vida mediante la transformación espiritual. Voy a repetirlo de otra forma. No esperes que porque fuiste a un lugar determinado y alguien oró por ti, o porque alguien te dio una palabra profética, o porque tuviste un sueño, todas aquellas cosas ocurren y son bienvenidas. Pero no esperes que mágicamente, porque alguien te dio una palabra, o porque un profeta o un apóstol te impuso manos, tu vida va a comenzar a tener un cambio. Hay cosas que solamente ocurren en un aula, en un discipulado, en la enseñanza de la palabra, donde Dios a través de su palabra rema, ¿correcto?, provoca la transformación. Solo la transformación espiritual va a provocar el cambio en tu vida. Y para eso se requiere que el obrero sea un obrero aprobado, que estudie estas palabras, que se asiente, que sea una persona ordenada, que tenga las cosas en orden. Y no que estés todo el día escuchando videos de YouTube, solamente música. No, estudia la palabra. Usted, pastor, escucha videos. Sí, yo escucho música, mucha música, pero así, del mismo modo que escucho música, también estudio la palabra. ¿Correcto? Una lección, ¿qué es una lección bíblica? Nosotros también lo hacemos como congregación. Le pasamos una hoja a las personas, usted va a llenar allí, complete A, B o C, o una, y listo, y usted va a tener una nota. Y es posible que usted apruebe. En Chile tenemos del 1 al 7 y algunos están contentos porque aprueban con un 4. Bueno, yo era así en el colegio, con el cuatrito. Mi papá me decía el cuatrito porque con un 4 estaba al otro lado, por lo menos en la básica. Era así, a veces, pero en el reino no es así.
En el reino no vale que te saques un 4, porque te puedes sacar un 7 el domingo, porque lloraste, levantaste tus brazos. Pero cuánta de realidad espiritual hay en nosotros en toda la vida que ejercemos de lunes a domingo. Cuánta de humildad, cuánto de mansedumbre, cuánto de longanimidad, cuánta vida del Espíritu tenemos en nosotros. Cuánto de humildad. Humildad viene de humo natural pero tiene que ver con la vida de Cristo. Que todo lo que Jesús ejercía y hacía era natural en Él. Jesús nunca fingió. Él no fingía. Él cuando iba al pozo de Jacob y hablaba con la mujer. Él cuando fue y levanta a la mujer adúltera. Él cuando habló y fue a la casa de Zaqueo. Nadie quería ir a la casa de Zaqueo. Amado, nadie quería ir a la casa de Zaqueo. Era no sé, en los tiempos de hoy sería un mafioso. Sin embargo, Jesús entró en esa casa, comió en esa casa. Y todo el mundo criticaba a Jesús. A Jesús, ¿sabes cómo se le decía? Que Jesús solamente iba a casa donde comían y bebían. Así lo conocían a Jesús. No era así, pero lo que se decía de él. ¿Por qué? Porque tenía una vida social, compartía con todo el mundo. Él no tenía problema el otro día, al día siguiente, de juntarse con sus 12 en Capernaum y tener una clase, un magisterio, donde estaba todo el diseño y planificación del propósito que el Padre tenía hacia ellos. Era otro nivel, otro lenguaje. Era la universidad encapsulada en la vida de Jesús hacia sus discípulos, pero estaba con la gente sencilla. No había arrogancia, no había altivez, no había soberbia en sus palabras. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, cuando hablamos de humildad, cuando hablamos de mansedumbre, los mansos heredarán la tierra, aquellos que no piensan en ellos, sino que piensan en los demás. Y longanimidad, la capacidad de soportar, pero soportar en Cristo, en amor. Y el amor, al soportar en amor, te va a llevar a tener una buena actitud. Van a decir, ¿hay dolor? Sí. ¿Hay lágrimas? Sí. Cuando hay una ofensa, nadie es indiferente. Pero Señor, tú estás aquí. Aleluya, qué lindo momento. Entonces, cuando estás allí, en el aula del discipulado, en la sala del discipulado, expuesto a la palabra todos los días, y espero que esta palabra cale en ustedes en esta jornada, que les lleve a tomar determinaciones, decisiones, que no diga solamente, no, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. No, el amor tiene que haber la expresión. Estas cosas que estamos conversando son la expresión en la vida práctica de Cristo. Entonces, cuando digo, no esperes recibir por una imposición de mano, por una palabra que alguien te dio, por un mensaje de WhatsApp, algo que solamente te lo va a entregar la formación de la palabra en tu vida, porque es la palabra la que te va a llevar finalmente a una transformación en tu mente, como lo dice Romanos capítulo 12. Bendito sea el Señor, aleluya, gloria a su nombre. Así que estoy llegando al final, dejamos para la próxima sesión, empezamos con la lección número 19, para que la pida, la solicite, ya la enviaron hoy día, escriba allí, yo la quiero, la necesito, ponga su correo, todo esto es de manera gratuita. Gracias por sus oraciones, gracias por su generosidad, a cada uno de ustedes, a todos y a todas que siempre nos están bendiciendo con sus palabras allí, con toda esa riqueza que ustedes tienen. Gracias por todos esos corazones, esos saludos que frecuentan enviarnos semana a semana. Tome esta palabra, atesórela, estúdiela,
estudie los capítulos anteriores, todos los ciclos anteriores, porque todo esto, créame por favor, cuando usted mañana ya esté en una vida, comilla, normal, pasen meses, años, todos estos videos, todas estas palabras les van a ayudar ahí como una universidad en cuanto al aprendizaje que debamos tener y debamos poner en práctica. Desde Santiago de Chile, desde la comuna de la Florida, les bendigo a cada uno de ustedes, Gran abrazo, pero gran abrazo. Denis Reyes, saludo, pastor, bendecido junto a su familia y hermanos. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias. Denis. Saludo a Patricia, la hijita allí, a toda la familia allá en la ciudad de Valdivia, a todos los que están conectados y amigos de otros países también que les amamos, les queremos, les extrañamos. Gracias, pastor, bendiciones, muchas gracias. Me queda un minuto allí para alcanzar a saludarles. Muchas gracias, Alejandrita, a todos. Bien, pues ha sido un gran placer, un honor poder estar esta noche junto a todos ustedes. Bendiciones, abrazo a todas y a todos.